Por favor, don Macario Schettino, director de investigación y programas doctorales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias. Primero, agradezco mucho la invitación para participar en este foro, en particular acompañando a tan distinguidos personajes. Todas las afirmaciones que haré a continuación son personales y están sustentadas en datos o referencias bibliográficas que acompañan la presentación. Todo lo que diré tiene como objetivo responder la pregunta que nos convoca y nada debe entenderse como una falta de respeto a los legisladores, autoridades, ni mucho menos a quienes me acompañan en esta mesa. No se trata de buscar culpables, sino de proponer soluciones. Comienzo. La pregunta que ha motivado este foro ya no es tan difícil de responder como lo fue por mucho tiempo. Hoy ya sabemos con cierta confianza qué debe hacerse para crecer, aunque es cierto que por décadas las respuestas fueron parciales y en muchos casos contraproducentes. El crecimiento económico sostenido es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad y solo se ha presentado bajo ese modelo que genéricamente llamamos capitalismo. Es decir, que lo conocemos por solo unos pocos siglos. Más importante aún, la generalización de la idea del crecimiento es un fenómeno prácticamente del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico se convierte en un objetivo implícito para cualquier nación y hay muchas más naciones desde entonces. La primera idea acerca del crecimiento tiene que ver con la inversión, en tanto que se cree que a mayor capital instalado, mayor será la capacidad productiva de una sociedad. Sumada a esa idea, la incorrecta ampliación de la propuesta de Keynes pensada para el corto plazo y la también incorrecta interpretación del mundo soviético, se generaliza en el mundo la idea de que el crecimiento puede impulsarse a través de la inversión gubernamental. En América Latina esta idea se complementa con la administración de las fronteras, llamada entonces sustitución de importaciones. El resultado fue desastroso. Aunque América Latina logra crecer durante la posguerra, lo hace porque el mundo entero crece. De acuerdo con los datos de Angus Madison, el PIB por habitante crece en el promedio mundial 3% entre 1950 y 1971, que es lo mismo que crece en México y un poco menos que lo que crece en Brasil, pero más que prácticamente cualquier país latinoamericano. Sin embargo, no es este el principal problema de América Latina en esos años, sino que el crecimiento que alcanzamos lo logramos no por ser más productivos, sino porque agotamos nuestros recursos. El crecimiento de la posguerra en América Latina ocurre conforme vamos expandiendo el terreno sembrado, las minas explotadas e incorporamos más mano de obra en ellas. En México se alcanza la máxima superficie sembrada en 1965 y a partir de ese momento el crecimiento económico solo se podrá alcanzar con un mayor déficit fiscal, financiado primero con deuda externa y después con la explotación acelerada del milagro petrolero. Con base en esto, debemos reconocer que en México no hemos logrado tener un período de crecimiento económico sano y sostenido desde hace 100 años. Es decir, desde el inicio de la guerra civil que acostumbramos llamar Revolución Mexicana. Debido a lo polémico del tema, me permito recordar que el PIB por habitante en México en 1939 es ligeramente inferior al que teníamos en 1910. A pesar de que durante algunos años, a inicios de los 20, superamos el nivel del porfiriato, la Gran Depresión y las dificultades de la creación del régimen de la Revolución en el sexenio cardenista provocaron que solo en 1940 dejáramos atrás el nivel de vida que habíamos alcanzado 30 años antes. A partir de ese momento, el crecimiento económico del país depende del crecimiento de las hectáreas sembradas, hasta que en 1965 esa expansión se detiene de manera definitiva. Se hace imposible mantener el ritmo del 3% anual por habitante, pero el régimen prefiere mantener el crecimiento a costa de endeudamiento externo. La primera crisis de ese esquema de crecimiento ocurre en 1976 y es gracias al descubrimiento de Cantarell que puede posponerse su abandono. De hecho, por 30 años los mexicanos hemos vivido de Cantarell. De 1980 a 2008, la suma de aportaciones de Cantarell alcanza 90% del PIB, mientras que el crecimiento en esos mismos años suma solo 80%. Es decir, en el último siglo esto es lo que ha ocurrido. No crecimos durante 30 años, luego crecimos agotando nuestros recursos por los siguientes 25. Dedicamos 15 a crecer con base en endeudamiento externo
y deterioro de las finanzas públicas, y pasamos los últimos 30 viviendo de cantarel. No es que México no haya crecido, como se dice frecuentemente, en los años del neoliberalismo, es que México no creció en un siglo, salvo cuando agotamos nuestros recursos, nuestro crédito o nuestro futuro. Ahora, frente a una crisis internacional de magnitud inusitada, nos preguntamos qué hacer para crecer. Claramente, algo muy diferente a lo que hicimos durante el siglo XX y los primeros años del actual. El problema del esquema de desarrollo del país, por llamarlo de alguna manera, está en el origen mismo del régimen. Por cuestiones históricas y políticas, el régimen que construyen los ganadores de la guerra civil que llamamos revolución es de corte corporativo.